Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, espero que todo bien. El video de hoy es para hablar sobre tránsitos, fue uno también de los temas pedidos en Instagram. Y vamos a ver que los tránsitos pertenecen a la parte más dinámica, digamos, de la astrología. La astrología tiene una parte que es más estática, que tiene que ver con el estudio de la carta natal como foto del cielo al momento del nacimiento, y una parte más dinámica que es toda esta parte de tránsitos, revolución solar, progresiones, que son distintas técnicas que lo que nos van mostrando es cómo esa carta natal se va actualizando, cómo se van viviendo ciertas partes, ¿sí? Más allá de que obviamente uno es un campo energético que todo el tiempo está desplegando su propia información natal. Hay puntos, digamos, de la carta que están más en foco en determinado momento, en otro momento va a estar más en foco otro, y para esto son clave los tránsitos. Y los tránsitos son justamente los planetas moviéndose por nuestra carta natal. Cuando uno nace y tiene esa foto del cielo, los planetas no se quedaron quietos, se siguieron moviendo. Y los tránsitos son ese movimiento, es decir, cómo a partir de cómo se siguieron moviendo esos planetas desde nuestro nacimiento, van a ir tocando por aspecto determinados planetas de nuestra carta natal. ¿Sí? Por ejemplo, yo nací con Saturno en grado 20 de Sagitario, entonces a partir del día de mi nacimiento, ese Saturno se siguió moviendo. A mis 30 años volvió a esta misma posición, porque Saturno tarda alrededor de 30 años en dar una vuelta por el zodíaco, y entonces decimos que estoy teniendo el retorno de Saturno, que no es otra cosa que el tránsito de conjunción de Saturno por el propio Saturno natal. Esto pasa con todos los planetas y va a ir dependiendo de, digamos, la velocidad de cada planeta. Hay planetas más rápidos, hay planetas más lentos, ¿sí? Entonces, todo el tiempo estamos viviendo el tránsito de algún planeta. No todo el tiempo estamos viviendo tránsitos de planetas lentos, que son los que se sienten más, son más pesados, más transformadores, más lentos. Pero siempre hay algo que se está moviendo y activando algo, porque todo el tiempo estamos aprendiendo a evolucionar, complejizándonos, ¿sí? Es decir, todo el tiempo estamos teniendo oportunidades de conocernos más y desplegarnos con toda nuestra potencialidad. Después, obviamente, va a depender de cada caso particular si uno aprovecha o no estos tránsitos. Y en esto tiene mucho que ver el tema de la resistencia, obviamente. Para aclarar un poco la situación, vamos a ver que los tránsitos son procesos que generalmente coinciden con épocas en las cuales pasan cosas en nuestra vida. Tenemos situaciones externas que van a tener las características del planeta que esté transitando por nuestra carta natal, que va a generar ciertos hechos ante los cuales vamos a reaccionar de determinada manera. Cuando tenemos tránsitos tensos, es decir, que el planeta que está transitando forma una conjunción, cuadratura, oposición o algún aspecto menor tenso con alguno de nuestros planetas natales, son momentos en los cuales, por lo general, se presentan situaciones en la vida ante las cuales nosotros nos resistimos, ¿sí? Es decir, son situaciones que hubiésemos preferido no vivir. Me echaron del trabajo, mi pareja me dejó, o sea, situaciones que el inconsciente colectivo interpreta como conflictivas, pero que en la carta natal en particular tienen una razón de ser y un motivo, que es funcionar como disparador, como despertador, para que a raíz de eso empecemos a ver qué es lo que tenemos que cambiar, o sea, qué nos está diciendo ese hecho aparentemente externo, ¿sí? Nunca los tránsitos son completamente externos. En astrología siempre todo se da como adentro afuera, con principio de sincronicidad. Si pasa algo afuera es porque adentro está pasando algo, y si yo lo vivo de un modo conflictivo es porque no estoy registrando eso que está pasando adentro.
Habitualmente los tránsitos nos muestran las distancias internas que hay entre las funciones implicadas, el planeta que está transitando y el planeta transitado. Por ejemplo, si estoy teniendo un tránsito de Saturno a mi luna natal, ese tránsito va a desplegar ciertos acontecimientos en mi vida externa que van a mostrar la distancia que hay entre ese Saturno y esa luna en mi propia vida, en mi propia estructura. ¿Sí? Entonces, los tránsitos son siempre momentos y oportunidades de crecimiento. Siempre, digamos, tenemos que tener en cuenta que ningún tránsito se interpreta aislado. Es decir, un tránsito de Saturno no va a significar lo mismo en mi carta natal que en la tuya, la tuya, la tuya. Es decir, en cada carta natal, cada tránsito va a ser diferente porque la información que nos trae el planeta transitante, en el caso del ejemplo Saturno, es la información de nuestro propio Saturno. Es decir, no viene información de cualquier Saturno, sino del nuestro. Entonces, por eso, si bien uno puede estudiar claves relativas a los tránsitos, porque obviamente, bueno, de media tenemos que saber qué significa Saturno, porque si no es imposible que sepamos cómo interpretar un tránsito de Saturno. Pero siempre hay que tener en cuenta que se van a dar de una manera única para cada caso. Y aparte de eso, también tenemos que tener en cuenta que siempre los tránsitos más importantes son los de los planetas más lentos, de Júpiter en adelante. ¿Sí? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Los tránsitos de la Luna, el Sol, Venus, Marte, Mercurio son extremadamente efímeros porque se mueven muy rápido, entonces son muy cortos y traen situaciones, pero situaciones muy específicas y que no nos dejan demasiada huella interna, justamente porque son muy cortitos. En cambio, estos tránsitos que duran más, sobre todo los de los transpersonales y también los de Saturno, muestran procesos. O sea, son periodos de la vida que a veces duran 2 años, incluso más. Los tránsitos de Plutón son los que más duran. Y que nos hablan justamente, como les decía, de cambios externos que al mismo tiempo reflejan necesidades de transformación interna. Cuanto mayor sea la distancia entre el planeta transitante y el transitado, más difíciles van a ser esas situaciones, digamos, que nos toquen vivir. Y obviamente acá va a depender si estamos hablando de un tránsito tenso o no. Siempre los tránsitos tensos son los que muestran más resistencia. Los tránsitos blandos es como momentos en los cuales uno puede hacer cambios, pero que no son tan conflictivos, ¿no? Que no nos cuestan tanto, hay como más una facilidad para ese cambio. Cuando uno empieza a cortar estas distancias, el afuera también empieza a cambiar. Esta es la magia, digamos, de la astrología, ¿no? Ver cómo siempre el afuera está reflejando un adentro, y si el adentro cambia, el afuera también va a cambiar, ¿sí? Obviamente es mucho más sencillo transformar el afuera desde el adentro, ¿no? Empezar a registrar esas distancias y bueno, ir viendo cómo hacerle lugar a lo que somos. Pero es mucho más complicado cuando nos toca vivir determinadas situaciones que nos obliga a enfrentarnos con una distancia que tenemos y que hasta el momento quizás no habíamos visto en tal magnitud, por lo menos. Entonces, por eso siempre todo cambia desde adentro hacia afuera. Nadie va a cambiar el afuera si no cambia el adentro. Así que bueno, esto es lo principal que quería contarles sobre tránsitos. Es un tema súper complejo y súper interesante que también se vincula mucho, como les decía al principio, con la temática de revolución solar. Cuando uno mira una revolución solar, también conviene ir viendo qué tránsitos se están dando en paralelo, porque es ahí en donde podemos empezar a ver cómo se va a ir transformando potencialmente una determinada conciencia en un periodo de tiempo determinado. Bueno, gente, espero que les haya servido este video. Les mando un beso grande, nos vemos en el próximo.